Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro. Ya estamos listos para empezar entonces con la clase de química que nos corresponde el día de hoy. El día de hoy tenemos estado gaseoso. El estado gaseoso no es un estado que se utiliza bastante, ¿no? A diferencia, o se estudia bastante a diferencia del estado líquido, a diferencia del estado sólido. ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de propiedades, ¿no? Que se pueden estudiar y diferentes aplicaciones que puede tener por si acaso el estado gaseoso. Aprendizajes esperados calcula las distintas variables de estado, que es esto, ahorita vamos a estudiarlo, y utiliza las ecuaciones, ¿no? De manera adecuada. Muy bien, vamos rápidamente aquí. Estado gaseoso. Diferentes propiedades, ¿no? Como la compresión, ¿no? Compresión es cuando un gas puede, bueno, reducir el volumen o reducir el volumen que ocupa en un determinado momento, ¿no? Expansibilidad es cuando un gas pues amplía el volumen que está ocupando, ¿no? Y un gas puede expandirse y también puede comprimirse. Ya chicos, por si acaso, vamos a estudiar también lo que es la difusión y fusión, ¿no? Que es la propiedad que tienen los gases para poder moverse en líquidos. Variables de estado, ¿no? Estudiar, o sea, un gas tiene diferentes características, tales como su presión, el volumen que ocupa, la temperatura que tiene, ¿no? Todo eso vamos a estudiar. Y las ecuaciones. Esa es la ecuación general de los gases. Presión, P de presión, multiplicado por el volumen, es igual a R, que es una constante, multiplicado por T, la temperatura, y hemos visto que N en la clase pasada representa el número de moles. Esa es la ecuación universal de los gases, y esa es la ecuación general, ¿no? Presión por volumen o presión uno, es que esta es una situación uno, una condición uno, digamos, al inicio y al final, ¿no? Algo así. Esta es la presión que tiene un gas al inicio por su volumen al inicio entre su temperatura al inicio es igual a la presión al final por el volumen al final sobre la temperatura al final. Hablemos lo inicial final, ¿no? O sea, este es un momento y este es otro momento, ¿no? Y aquí se desprende pues esto, ¿no? ¿Qué significa proceso isotérmico? Iso igual térmico viene de temperatura, ¿no? Isotérmico es un proceso igual temperatura. Mira, si tú esta ecuación que tienes acá, si las temperaturas son iguales, se simplifican, ¿no? Se va chau T1 y chau T2 porque son idénticas, bueno. O sea, proceso isotérmico significa, o sea que la temperatura al inicio y al final es la misma, no ha cambiado. Si sigue siendo la misma, entonces, si son iguales T1 y T2, se va a poner y quedaría así. Isobárico, igual presión. La presión al inicio y al final son iguales. Entonces, P sub 1 y P sub 2 se van y quedaría V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Proceso isócoro es un proceso en el cual el volumen es constante. O sea, no hay expansión ni compresión. Y si no hay eso, entonces V1 y V2 son iguales. Y se cumple esta relación. Muy bien, chicos. Bueno, acá hay una pequeña introducción, no los estados de agregación de la materia están determinados por la manera como se agrupan las partículas que la conforman. Por ejemplo, el agua puede encontrarse en tres estados, ¿no? Creo que eso lo sabemos desde primaria, ¿no? El sólido, líquido y el gaseoso, ¿no? El gas, ¿no? Muy bien. Aquí podemos observar, ¿no? Que prácticamente las fuerzas de adhesión y repulsión, ¿no? Son similares, ¿no? En el estado líquido, en el estado gaseoso, ¿no? Podemos ver que las fuerzas de adhesión son menores que las fuerzas de repulsión y hay mucho movimiento molecular. La energía cinética aquí es muy alta, lo cual hace pues de que las moléculas de gas pues tengan una gran velocidad y tiendan a moverse y eso justamente es lo que genera la expansión, ¿no? Ya aquí las fuerzas de adhesión son mayores que las de repulsión en este caso. Hay definición de estado gaseoso. Aquí, característica principal, predominan las fuerzas de repulsión, ¿no? O sea, es grande y hay distancia entre sus moléculas. Por lo mismo son fluidos compresibles. El gas, importante teoría, el gas es un fluido, ¿ya? Por si acaso.
Un gas lo puedes comprimir, lo puedes expandir. Compresión y reducción. Compresión es cuando obviamente, digamos, de esta posición, digamos, esta barrita que ves aquí se llama émbolo o pistón. ¿Ya? Esto es un émbolo o pistón. El émbolo o pistón es, digamos, un dispositivo que tiene la capacidad de subir y bajar, ¿no? Esto puede subir y bajar. Para que tengas una idea, imagínate una jeringa, ¿no? Con esas con las que te ponen, te colocan una inyección, ¿no? Ese jevecito negrito es el émbolo, bueno, émbolo o pistón, ¿ya? Por si acaso. Entonces, este es el émbolo o pistón. Yo puedo presionar esto, aplicar una fuerza y el gas se va a comprimir, se comprime. Eso se llama compresión. Y si yo le aplico a esta barrita una fuerza hacia arriba, el gas se expande, ¿no? Puede colocarse o situarse en esta posición y el gas está expandido. Acá tiene un volumen de 10 litros, acá tiene un volumen de 4 litros, ¿no? Generalmente el volumen lo miden en litros, ¿no? Aunque en el sistema internacional bien sabes tú que el volumen se mide en metros cúbicos. Difusión y efusión. Difusión, capacidad que tienen los gases para trasladarse a través de sólidos y gases. Mientras que la efusión, ¿no? En la efusión los gases aprovechan los pequeños poros de las membranas elásticas para escapar de manera lenta, ¿no? Y limitada. Esa es la efusión. Los microporos del globo. Muy bien. Variables de estado, el volumen, temperatura. Con la temperatura hay que tener cuidado. No, porque la temperatura generalmente no nosotros trabajamos en la escala Celsius, ¿no? Pero las temperaturas que nosotros vamos a emplear generalmente, chicos, van a estar en, en Kelvin muchas veces. ¿Cómo transformo de Celsius a Kelvin? Es bien sencillo, lo único que tienes que hacerle a la cantidad de grados Celsius es sumarle 273, nada más. Esa es la relación que hay entre la escala Celsius y Kelvin. Por ejemplo, ese es 30 grados centígrados. Si yo quiero saber a cuántos grados, bueno, grados Kelvin no se dice, a cuántos Kelvin equivale, entonces la temperatura en Kelvin sería 30, ¿no? Los 30 grados más 273. Eso es todo lo que hay que hacer. Si sumamos eso, esto sale 303. 303 Kelvin. Nada más, eso es todo lo que tienes que hacer. Sumarle 273. Y si yo pregunto 127 grados, ¿a cuántos Kelvin equivale? ¿Tú qué me responderías? ¿Qué me responderías? Habría que sumar, ¿no? 127 400. a 273. Muy bien, y eso es 400. Es bien fácil convertir a Kelvin. Le sumas 273 y ya está. No te haces problema con eso. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, eso sería todo, chicos, ¿no? Por si acaso. Hay que tener cuidado nomás con la temperatura, ¿no? El volumen generalmente va a estar en litros. Siempre muy importante ahí las equivalencias, ¿no? Que puedes ver aquí en volumen, ¿ya? La temperatura generalmente las vamos a trabajar en atmósferas, ¿ya? Generalmente, ¿no? También la temperatura puede medirse en milímetros de mercurio o en kilopascales, ¿no? El kilopascal, bueno, por física ya sabemos, bueno, el pascal es la unidad en el sistema internacional, ¿no? Que para fines prácticos aquí usan las atmósferas. Los milímetros de mercurio es debido justamente a Torricelli, ¿no? Que fue el que midió la presión atmosférica. Muy bien, chicos, y por acá tenemos la ecuación universal de los gases, ¿no? Que le llaman también ecuación de estado, y ya te la había mencionado. Ya te expliqué qué significa cada uno de estos. Presión, volumen, la constante de los gases, ¿no? La temperatura y N es el número de moles. Esa constante puede tomar tres valores, ¿ya? ¿Te acuerdas que la presión podía estar en atmósferas, en milímetros de mercurio o en kilopascales?
Entonces depende de las unidades con las que estamos trabajando. O es 0,82. Mira la presión, atmósferas. Pero observa algo muy importante acá, por favor. Mira L, ¿qué es el L? A ver quién me dice. ¿Qué era L? ¿Se acuerdan? Es unidad, obviamente, ¿ah? No me vas a decir el largo. Litros. L representa a los litros, o sea, L es el volumen, ¿sí? Mira la unidad del volumen. Mira acá otra vez. Ese es el volumen otra vez, ¿sí o no? Mira el volumen en la otra constante, ¿no? O sea, el volumen siempre tiene que estar en litros. Ya con estas unidades que estamos trabajando, el volumen en litros. O sea, no te olvides de eso. Volumen en litros. Profe, si no está en litros, usa las equivalencias que ya han sido dadas anteriormente. Ahí está dentro de tu mismo libro. Otra cosa. eh, otra cosa. A ver. ¿Qué era el K? K es Kelvin, El ¿no? Kelvin, Obviamente. Pero ¿qué representa? Presión, volumen, temperatura. ¿Qué es? Temperatura. Temperatura. Entonces temperatura. también chequea que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Entonces, porque a veces no te vas a hacer problemas, ¿ah? Si no aprendes esto. Pues mira, no importa qué constante yo vaya a usar, la temperatura tiene que estar en Kelvin. Ya, muy bien. Y obviamente esto que está aquí, mol, es el N, pues, ¿no? Los números de moles, ¿no? Ah, chévere, chévere. Todo tiene que estar, ¿no? Bueno, acá no hay problema. Bueno, mol, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ¿de quién nomás tengo que preocuparme? Este. Mira, atmósferas, milímetros de mercurio o kilopascales. Si la presión está en atmósferas, si la presión dato está en atmósferas, si la presión que te pide está en atmósferas, entonces el valor de R que tendrías que usar sería el 0,082. Si la presión está en milímetros de mercurio, entonces lo que debes usar tú es el 62,4. Y si la presión está en kilopascales, entonces el valor de R que vas a usar es el 8,3. O sea, todo depende de la presión. Acá la presión manda. ¿Ya? Muy bien. Eh, no te olvides que N, ¿no? Por ahí de repente no te dan el valor de N. No te olvides que N era igual a M entre la masa molecular, ¿no? No te olvides de esto. Y ahí por ahí puedes, de repente si no te dan de dato el valor de N, puedes calcularlo, ¿no? Muy bien. Importante porque a veces usan esto también. A condiciones normales la presión es 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿no? La temperatura es 0 grados, o sea, 273 Kelvin, ¿ya? Por si acaso. No te olvides. Y el volumen, pues, 22,4 litros. Muy bien, chicos. Bueno, eso ya te lo mencioné. Así que vamos a la parte práctica. Ya, vamos a la parte práctica. Por favor, mucha atención y te vas a dar cuenta que es bastante sencillo esto, ¿ah? A ver, por favor, mucha atención. Vamos a reducir un poquito, ¿no? Bien, pregunta número 1. Halle la presión de un gas. Halle la presión de un gas. Entonces acá tengo una situación. A ver, un ratito vamos a hacer un espacio rapidito, ¿ya? Entonces, pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. Solución a la pregunta número 1. Chicos, atentos. Halle la presión de un gas. Entonces, vamos a... En atmósferas. Ojo ahí. En atmósferas. Mire ese dato, ¿ah? En atmósferas. Si 3 mol de cierto gas, ya, mol. ¿Qué letra se le asigna a los mol? ¿La P, la V, la T, la R o la N? N. 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 O sea que N vale 3. Son 3 moles. Se encuentra a 127 grados centígrados. Esto de aquí es temperatura, ¿no? Obviamente. Temperatura. 127. Bien sabes que la temperatura no tiene que estar expresada en grados centígrados. Yo ocupo un volumen de 8,2 litros. El volumen es 8,2 litros. El volumen está en litros, chévere.
Estos son los moles, no hay problema. No te olvides que la presión tiene que estar en atmósferas. Y esto, el problema aquí es la temperatura. Chicos, 127 grados centígrados, ¿a cuánto era igual? ¿Se acuerdan a cuántos Kelvin? Atención por acá, ¿ah? 200. Correcto, 400. correcto, 400 Kelvin. Entonces yo voy a usar la ecuación universal de los gases, ¿no? También en el mundo, en el ámbito, ¿no? De la química, conocida como la ecuación pavo-ratón, que es una mnemotecnia, ¿no? Para ayudar a memorizar, ¿ya? Pavo-ratón, ¿no? Presión, lo que quiero, ¿no? Presión es lo que quiero, ¿sí? R, ¿te acuerdas que te indiqué que hay tres valores de R? Si la presión está en atmósferas, ¿cuál es el valor de R que debes emplear? 0,082. 0,082. Muy bien. Por T. ¿Qué es T? La temperatura. Y eso vale 400. 400. Y todo esto por el número de moles, que es 3. Y este volumen pues se va a dividir al otro lado, ¿no? Todo esto entre el volumen, que es 8,2. 8,2. Muy bien. Arriba tenemos 0,082. Abajo tenemos 8,2. Eso te tiene que decir algo a ti, ¿no? Si yo simplifico, ¿cuánto queda arriba y cuánto queda abajo? Si saco 0,082 ABA, aquí sería 100 1. queda arriba. ¿No? Arriba queda 1 y abajo quedaría 100. ¿No? Muy bien. Luego, dos ceritos. 4 por 3, 12. Ya está. Eso sería todo. Todo gracias aquí a esta ecuación. ¿Ya, chicos? Nada más. Ahora tu problema va a ser hacer esas operaciones, ¿no? Las simplificaciones nada más. Ese va a ser tu problema, ¿ya? Acá puedes trabajarlo pues con leyes de exponentes también, ¿no? Recuerden que para que esto se convierta a 400, recuerda que a los grados centígrados, o sea, la temperatura tiene que ser en Kelvin, alumno, ¿ya? En Kelvin. Y si no está en Kelvin, lo pasamos a Kelvin. 127 grados centígrados, para pasarlo recuerda que hay que sumarle 273. Ya, no te olvides. Ya, chicos. Ahora aquí hay que practicar, bueno. El 0,082 le saco 0,82 a 1 y abajo 100. ¿Por qué, profesor? Ya, pues, mira, vamos a explicarlo, ¿ya? Entonces, mira acá. 0,082. Como abajo hay una expresión similar, si te das cuenta, como abajo hay una expresión similar, entonces esto tú lo puedes escribir así, ¿no? Puedes escribirlo como acá tú quieres que la coma corra 1 o 2 lugares, puedes correrla, pues 1 o 2. Sería 8,2 por 10, pero como estás corriendo la coma a la derecha, a la menos 2. Así. Puedes escribirlo así, 8,2 por 10 a la menos 2. O si no, también tú podrías trabajar el 8,2. 8,2. Y ese 8,2 convertirlo en 0,082. Pero para que tú hagas eso, a la coma decimal, tienes que correrla un lugar y 2 lugares, ¿no? Para que aparezca el 0,082. Y como has corrido 2 lugares a la izquierda, por 10 al cuadrado. ¿Sí? Como tú gustes. Profesor, Ok. disculpe. Sí. Por lo que yo tengo entendido, uno de esos dos métodos se llama notación científica, creo, es que tengo Ajá. entendido. Sí, correcto. ¿Y cuál de ellos es? El que te acomode mejor a ti, o sea, con el que mejor se acomode. Yo lo visualizo, o sea, directo, ¿no? Yo lo hago directo, ¿no? Pero es cuestión ya de que se vayan acostumbrando poco a poco ustedes, ¿no? O sea, estos procesos deben pasar en su mente, ¿no? Pero mientras tanto háganlos. Bueno, si te complicas,
si se complican, chicos, en realidad, trabajen con uno de estos dos, ¿ya? ¿Para qué? Para que puedan simplificar sin ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Bien, chicos, borramos lo que está en pantalla y vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Ya? Pregunta número 2. Seguimos. Dice, calcule el volumen. Bueno, acá está siendo bien claro, me piden el volumen. Calcule el volumen. Volumen que ocupará 2 moles. Eso es la N, ¿verdad? N es 2. De un gas a 62,4 milímetros de mercurio. ¿Qué es el 62,4 milímetros de mercurio, chicos? La presión. La presión. Muy bien. Muy bien, la presión. Y 27 grados obviamente es la temperatura, ¿no? Bien, La sabes que temperatura. muy bien. Bien, sabes que 27 grados no debe estar en grados centígrados, ¿no? Tiene que estar en Kelvin. 300. Claro, le sumas 273, 300 Kelvin. Chévere. Muy bien, como me piden volumen, voy a usar la ecuación universal de los gases, ¿no? Para borrar todo. ¿Sí? Ya lo tenemos. Entonces, como yo quiero volumen, dejo solito volumen y este P baja a dividir, ¿no? R. ¿Cuál es el valor de R con el que vamos a trabajar? ¿Será el 0,082? ¿Todo de quién depende? De esto. R está, perdón, la presión está en milímetros de mercurio. Cuando está en milímetros de mercurio, ¿cuál es el valor de R con el que vamos a trabajar? Chequea tu libro, chequea tu libro. Mira, R puede tomar 3 valores. O es el 0, 62,4. claro, es el 62,4, ¿no? El valor de R es 62,4 con el que vamos a trabajar. ¿Todo por qué? Porque estén en milímetros de mercurio. Acá, chicos, 62,4 R. Por T, temperatura, 300. Por N, 2. Sobre la presión. ¿Cuánto es la presión? 62,4. Chao. 300 por 2, 600. 600 que obviamente el volumen va a salir en litros. Ya está. Fácil, ¿cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a hacer unita más. Muy bien, Patricia ahí. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. ¿Ya? Ah, ya. Profesor, ¿por qué R era lo mismo que P? No es lo mismo, sino que recuerda, a ver, voy a borrar, ¿ya? Hay algunos que me están preguntando algunas cositas, chicos. A ver, vamos a... Porque eso sería todo, chicos, con respecto a la clase de hoy, ¿ya? No hay más. Es que todo depende, o sea, a nosotros generalmente nos van a dar de dato el valor de P. Si P está en atmósferas, entonces este es el valor de R con el que vas a trabajar. ¿Ya? Si P te lo dan en milímetros de Profesor, mercurio, ¿no sería R? por eso, si P está en atmósferas, el valor de R con el que vas a trabajar es el 0,82. Siempre va a ser esos valores. Ajá. Si P está en milímetros de mercurio, el valor de R con el que vas a trabajar es el 62,4. Si P está en kilopascales, entonces el valor de R con el que vas a trabajar es el 8,3. Todo depende de P. P te dice a ti, o sea, la presión te dice a ti cuál de estos tres, con cuál de esos tres tú tienes que trabajar. Y para aquellos que me han preguntado, profesor, hace un ratito usted hizo esto, tenía la temperatura 27 grados centígrados, me han escrito. Profesor, ¿por qué usted ha puesto 300? A ver, chicos, ¿qué le respondemos a ese alumno o alumna? Porque a 27 grados centígrados le ha sumado 273 para pasar de centígrados a Kelvin.
Exacto, así es. Esa es la respuesta, ¿ya? Siempre para pasar de grados centígrados a Kelvin, se le suma a la cantidad de grados centígrados 273. No se olvide de eso. Otra cosa es que esta es la temperatura, pero en Kelvin. La temperatura, alumno, tiene que estar en Kelvin. No puede estar en otro sistema, tiene que estar en Kelvin. ¿Ya? Por favor, que quede bien claro eso, ¿ah? Ok, ok, María, vamos a ver si aumentamos algunos ejercicios, ¿ya? Pero ojo que la tareita que ya está en la plataforma está basada, ¿no?, en lo que se explica, ¿ya? Por si acaso. Preguntas bastante similares, solamente ya si bien sabes tú que la clave aquí es la presión. Si está en atmósferas, si está en milímetros de mercurio o si está en kilopascales. Y según eso tú no te vas a poder equivocar respecto de qué valor poder agregar. Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto a esta primera parte, ¿ya? Bien, chicos, ahí siguiendo entonces con la solución de ejercicio sobre el tema estado gaseoso. Pregunta número 3. ¿Cuál es el gas el cual ocupa 4 litros? Es decir, aquí tenemos información, bien sabes tú, sobre el volumen, ¿no? Este es el volumen. Esta es la temperatura a 27 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio. Esto bien sabes tú que es la presión. ¿Cuánto tiene 5 gramos del mismo? Bueno, esta es la masa del gas, ¿verdad? Bueno, bien sabes tú, por ejemplo, ¿no?, que la ecuación universal de los gases es esta, ¿no? Podemos decir ahí, ¿no? Se sabe, ¿no? Podemos decir ahí, se sabe, y tú escribes, ¿no?, tu ecuación universal de los gases. P por V es igual a RTN, ¿no? ¿Sí? RTN. Recuerda que N es ¿no? N es el número de moles. Y el número de moles es la masa entre la masa del gas en este caso entre la masa molecular del mismo gas. O sea, esta ecuación se puede convertir así. P por V es igual a RT dividido entre M, que es la masa del gas, entre la masa molecular de este gas. ¿Bien? Muy bien, chicos, no nos olvidemos, bueno, obviamente estamos asumiendo en este momento que usted se acuerda perfectamente que para calcular el número de moles en este caso del gas, esta es la formulita. Bueno, la masa entre la masa molecular, ¿no? Si te acuerdas de esto, pues simplemente se lleva a la fórmula de la ecuación universal de los gases y podemos continuar. Muy bien. Entonces, siguiendo aquí con la pregunta, ¿no? Podemos ahora simplemente despejar la ecuación. Esto mismo lo vamos a despejar acá. Recuerda que todo aquí es dato. ¿A qué me refiero con que todo es dato? Tengo el volumen, ¿no? Perdón, aquí ya. Tengo el volumen, tengo la presión, R es una constante, o sea, es dato, ¿no? T es la temperatura, ya está, y tengo M. Lo que es incógnito es esto. Este es lo que es desconocido. Entonces yo voy a despejar, ¿ya? Esta M lo subo aquí y este P por V baja. O sea, me va a quedar que la masa molecular o peso molecular, ¿no?, del gas sería igual a RT M dividido entre P por V. Muy bien. Ahora, pues, tú te tienes que acordar que el valor de R, cuando la presión está expresada en milímetros por mercurio, es 62,4. 62,4. La temperatura, esta temperatura expresada en Kelvin, recuerda, la temperatura debe estar expresada en Kelvin, le debemos sumar 273, es decir, sería acá 300. 300 Kelvin. Entonces reemplazamos el 300, que es la temperatura. Por la masa, 5 gramos. La masa debe estar en gramos, por si acaso. Todo esto dividido entre P. ¿Cuánto vale P? La presión, 780. Muy bien, 780 milímetros de mercurio por V, el volumen. Ahí está, 4 litros. Bueno, ahora usted, alumno, tiene que operar esto. Si tú operas esto, vas a obtener este valor, 30, ¿no? 30 es el valor del peso molecular del gas. Ahora tú dirás, profesor, ¿de dónde sale esto? Lo que sucede acá, no te preocupes, alumno, ¿no? Este debió haber sido un problema con alternativas, ¿no? En el cual tú debiste haber buscado uno de todos los gases,
¿no? Que tenga justamente este peso molecular de 30, ¿no? Profe, pero ¿por qué? ¿Cómo usted sabe que esto es 30? Recuerda que, ¿no? El peso atómico del carbono es 12. Como acá hay 2 carbonos, sería 24. El peso atómico del hidrógeno es 1. Como son 6 hidrógenos, 6. Y si tú sumas, obtienes 30, ¿sí? Entonces acá tienes el peso molecular de este gas. Y este gas se llama etano, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos visto también, ¿no? Cuando hemos estudiado, pues, nomenclatura orgánica. Muy bien, chicos, aquí está entonces resuelta la pregunta número 3. Entonces, no te preocupes de este gas que está aquí, ¿sí? No te preocupes de ese gas, con tabla periódica lo podemos encontrar y al final la pregunta, pues, mejor hubiera sido calcule o determine el peso molecular de tal gas, ¿no? Y el valor es 30. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esa es solución de la pregunta 3. Bien, chicos, y para terminar aquí esta preguntita número 7 dice, ¿cuál es la masa de amoníaco, ya NH3, presente en 112 litros de gas a condiciones normales? ¿Cuál es la masa de amoníaco presente en 112 litros de gas a condiciones normales? Esa palabrita o esas letras ahí, CN, significa condiciones normales. Bien, y podemos tener de dato, o tenemos de dato, mejor dicho, el volumen, ¿no? Entonces, importantísimo acá, chicos. Ahí, identifica cuáles son todos los datos que tú tienes. Si tenemos, dice presente en 112 litros, entonces el volumen es 112 litros, ¿no? Como te menciona la palabrita ahí, condiciones normales, eso significa dos cosas, chicos. Primero, te están dando de dato la presión. Y segundo, te están dando de dato la temperatura. A condiciones normales, o sea, condiciones específicas, ¿no? Para el gas, ese es un dato para ti. Tú tienes que memorizar esto. La presión a condiciones normales es 1 atmósfera, ¿ya? Y la temperatura es 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 Kelvin, ¿no? Obviamente tú vas a reemplazar el 273. Eso significa condiciones normales. Esos valores tú tienes que ir memorizando, ¿ya? Luego, como acá te piden la masa, ¿no? Como acá te piden la masa, entonces algo que tú tienes que tener en cuenta es el peso molecular del NH3, o sea, del amoníaco. ¿Cuál es su peso molecular? Bueno, tú puedes observar que tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Y ahora tú te vas a la tabla periódica, pues, ¿no? Y si tú te vas a la tabla periódica, tú vas a identificar por aquí al nitrógeno. Y el nitrógeno tiene peso molecular 14, ¿no? 14. Entonces, nosotros volvemos al problemita. Un nitrógeno 14. Cada hidrógeno es 1. Entonces sería 17, ¿no? Ese sería el peso molecular del amoníaco. Recuerda, un nitrógeno 14, cada hidrógeno 1, 14 más 3, 17. Muy bien, ahora, bien sabes aquí que nosotros vamos a usar la ecuación universal de los gases, ¿no? Pavo ratón. Presión por volumen es igual a R, la constante universal de los gases, por la temperatura por el número de moles. Pero el número de moles es esto, ¿no? M entre M, ¿no? La masa del gas entre el peso molecular del gas. Entonces, como yo quiero M, despejo M. Este M, el peso molecular, se va a multiplicar aquí y el RT va a dividir, o sea, me va a quedar algo así. Mira, luego de despejar, M es igual a P por V por el peso molecular entre RT. Y ahora, ¿qué tienes que hacer? Pues reemplazar, ¿no? Reemplaza. La presión, ¿cuánto vale? 1 atmósfera. 1 atmósfera. Ojo que estamos usando la presión en atmósferas, ¿ah? Y recuerda cuánto vale la presión cuando nosotros la trabajamos en atmósferas, no te olvides. Por V, que sube el volumen 112. Todo por el peso molecular 17. Todo dividido entre R. Recuerda que R, cuando usted usa la presión en atmósferas, es 0,082. 0,082. Y todo esto multiplicado por T, que es la temperatura, y la temperatura a condiciones normales 273. Kelvin, obviamente. Bueno, aquí, bueno, usted puede hacer uso de la calculadora, ¿no? ¿Ya?
chicos, y esto sale por, bueno, 85,05 y tiene más decimales todavía, pero redondeamos pues a 85 gramos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces con esta preguntita estamos dando por terminada la clase del día de hoy.